y el Caribe en Panamá. Vamos a dar inicio a este webinar. El título es Métodos para evaluar la sensibilidad de la agricultura frente al cambio climático. Y pues estaremos básicamente dando una serie de presentaciones relacionadas con el tema, y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. En breve les cuento el detalle de la agenda de estos, digamos, hora y media que tenemos juntos. Y mientras quisiera tomar la oportunidad de pasarle la palabra a Jason Spencer, quien es el que coordina el área de cambio climático aquí en la Oficina Regional de América Latina y el Caribe del PNUMA, para que nos dé unas palabras de bienvenida y demos inicio a este seminario. Entonces, Jason, por favor. Muchas gracias, Jacinto. Espero que todos están en favor de avisarnos por chat si hay algún problema, algo en lo cual podemos ayudar. Solo para darles nuevamente la bienvenida y para agradecer a los integrantes y a los que están aportando el contenido de este webinar. Gracias a CIAS, el Centro de Conocimiento Regata para los Andes en temas de adaptación, y Instituto de Desarrollo en consorcio con Universidad de Formosa y Fundación de la Cordillera, en el Gran Chaco Americano, Centro de Conocimiento del Gran Chaco Americano con regata en temas de adaptación. Eso es un webinar, en una serie de webinars que estamos realizando a través de regata con los centros de conocimiento temáticos y subregionales. Y por lo tanto agradecemos mucho a los socios que están básicamente manejando el contenido de estos espacios virtuales, y también agradezco mucho y de forma personal a Jacinto Buenfil y a Andrea Sabelli por parte del proyecto Regata, por su buen trabajo en realizar este webinar. Este webinar, como seguramente Jacinto va a mencionar, sale del taller sobre métodos de análisis de vulnerabilidad que se realizó hace 3 semanas en Panamá. Y un poco el objetivo es para profundizar en el tema de métodos para analizar sensibilidad agrícola, tanto como para compartir con un grupo más amplio de integrantes, de los que estuvieron presentes, de los 40, 50 que estuvieron presentes en Panamá, a través del ciberespacio. Sin tomar más tiempo, pues gracias nuevamente por participar, y regreso la palabra a Jacinto. Muchas gracias, Jason. Bueno, antes de iniciar, me gustaría recalcar un poquito las reglas de cómo vamos a seguir este webinar. En primer lugar, favor de todos poner su micrófono en mute para que no interrumpamos, no creemos ruido innecesario, y que la persona que va a estar hablando pueda tener toda la concentración. Cuando quieran hacer una pregunta que tenga que ver con algo sobre el webinar en cuestiones técnicas, favor dirigirlas a KNL Washington DC para ver si les pueden ayudar en cuestiones de la conexión y demás. Cuando sea una pregunta con respecto a la presentación que se está dando, favor de enviársela a Sonia Pérez, directamente a ella. Ella va a estar recopilando todas las preguntas, y al final de la sesión tendremos una serie de preguntas y respuestas. Favor de anotar a quién va dirigida la pregunta para que Sonia pueda anotarla, y así la persona que está haciendo la exposición pueda responderla al final.
tendremos esa sesión de preguntas y respuestas más o menos de media hora, y cualquier pregunta que no sea atendida durante este webinar por tiempo será discutida en los foros en particular. En cuanto a la agenda, básicamente yo daré una presentación breve sobre el marco conceptual y metodológico de los análisis de vulnerabilidad. Después tendremos la presentación sobre el Gran Chaco, siguiendo la presentación sobre los Andes, y al final la serie de preguntas y respuestas. Mi presentación será muy breve, 10 a 15 minutos máximo, y las otras presentaciones serán más o menos de media hora, y con la media hora de preguntas y respuestas. Creo que es todo. Básicamente podemos empezar. Recuerden, por favor, de dirigir cualquier pregunta que quieran que sea respondida a Sonia Pérez, y ella las estará recopilando. Bueno, entonces voy a empezar con mi presentación. Entonces comparto mi pantalla. Bueno, aquí les voy a hablar brevemente del marco metodológico que hemos seguido para realizar estos análisis de vulnerabilidad, impacto y adaptación al cambio climático. Este es para los que estuvieron en el taller regional que mencionó Jason en su intervención. Es una presentación básicamente la que hicimos allá, y la idea de este webinar es compartir con un público más amplio o con aquellos que no pudieron asistir a este taller. ¿Por qué estamos realizando estos análisis? Básicamente, Regata es un proyecto que está apoyando a los países de América Latina y el Caribe en distintos temas sobre cambio climático, y se identificaron que los análisis de vulnerabilidad eran prioritarios para la región. La idea es que identifiquemos sectores, comunidades y actividades y ecosistemas que son vulnerables a los efectos climáticos, que encontremos información que sea útil para la gente que toma decisiones, para que puedan pues abordar el tema, empezar a incorporarlo en políticas públicas, a identificar qué opciones de adaptación son viables, y que hay una base científica sólida para buscar financiamiento y para que se pueda atender el problema. Aquí vemos una imagen de la agricultura que se desarrolla en el Gran Chaco, y es una de las regiones que se identificó como altamente vulnerable al cambio climático por pues, temas de sequías, de inundaciones. ¿Cómo se decidieron las regiones en donde estamos trabajando? Básicamente esto, como lo estamos viendo, es como un gran laboratorio en donde se trataron de identificar sistemas de alta relevancia para la región de América Latina y del Caribe, que fueran vulnerables y que además nos pudieran dar experiencias distintos enfoques, y sobre todo, como PENUMA, nos interesa la cuestión de los ecosistemas, ¿no? Que se pudiera ver cómo la vulnerabilidad de los ciertos ecosistemas se puede evaluar. Y se escogieron, se identificaron en una de estas reuniones de Regata, se identificó a los sectores agropecuario e hídrico como prioritarios, sobre todo en la parte andina y la parte del Gran Chaco y América Central, y para el Caribe estamos tratando de incorporar también el turismo y sistemas costeros, pues, por la alta vulnerabilidad de estos países en cuanto al aumento del nivel del mar. La idea es que se escogiera un área de estudio por su región, que los países que incluyera fueran en un solo ecosistema que tuviera varios países, que tuviera diferencias en características físicas, y que hubiera tanto un análisis a nivel nacional como a nivel local. La idea también es pues, que en este laboratorio, como estamos llamándolo, tengamos distintos
características físicas. Entonces vamos a encontrar distintas medidas de adaptación que se tratan de emplear en la parte alta de la región andina, a diferencia del Gran Chaco, por ejemplo, de América Central. Pero al mismo tiempo también podemos encontrar que hay ciertas cosas en común, y esa es la idea. Este es el marco conceptual o el marco metodológico que se está siguiendo. Básicamente voy a ir entrando en cada uno de estos cuadros, en donde detallo la relevancia de cada uno de estos puntos de enfoque. Lo que es importante en todos estos estudios es que la participación hemos intentado que sea transversal, que en cada parte del proceso haya una participación de los actores clave. Esto incluye gobierno, organizaciones no gubernamentales, centros de estudio o de investigación, las comunidades mismas e incluso el sector privado. Entonces, como les digo, voy a entrar en cada uno de estos cuadros en detalle. La participación es fundamental para la adaptación al cambio climático. Aquí tenemos un ejemplo de un taller que realizó el Instituto de Desarrollo en Tarija, en Bolivia, en donde se identificaron opciones de adaptación a partir del estudio que ellos realizaron con gente de la región, con organizaciones comunitarias, con tomadores de decisiones locales, con centros de investigación, y el resultado fue bastante bueno. La idea es que haya consenso en cuanto a las medidas que se van a tomar, porque la adaptación es a nivel local, y entonces estas medidas se tienen que implementar con los actores que se encuentran en el contexto local. Pero es fundamental resaltar la relevancia de la participación de los profesionales. Se define primero el alcance, es decir, en dónde se va a enfocar el estudio, cuáles van a ser los actores que van a estar incorporando con el estudio. Ahí estaríamos definiendo el alcance. Este es un ejemplo de lo que hicieron en los Andes, en donde identificaron a todos estos actores, un mapa de actores, identificando quién podría estar incorporándose, quién podría estar actuando sobre el estudio. Parece que no se oye bien. Si alguien tiene, por favor, encendido el micrófono, lo tiene que poner en. Es muy importante que todos tengan su micrófono. Bueno, entonces seguimos. Como les decía, este es un mapa de actores que al mismo tiempo el estudio de los Andes, como pueden ver, no abarca todos los países, de tiempo, de dinero, etcétera, que se tiene que establecer solamente para Colombia, Ecuador y Perú. Entonces, bueno, ahí es como se definió este estudio, y tomaron ciertas de la regionalidad sobre el clima del después pasamos ya a lo que es el análisis de vulnerabilidad como tal. Hasta ahora, hasta la última comunicación del IPCC, el cambio climático se divide en tres principales temas, que es la exposición, la sensibilidad y la capacidad de adaptación. Aquí, algo de lo que tratamos de hacer es estudiar la parte de exposición a través de los escenarios locales del clima,
la sensibilidad se dividió entre la sensibilidad del sector en cuestión, agrícola o hídrico, y también la sensibilidad de los recursos o servicios ecosistémicos. Y después ya está el tema de capacidad de adaptación. Después de eso ya se trata de integrar todos los resultados y obtener un índice o una evaluación, estimación general de la vulnerabilidad. Vamos a entrar en detalle con algunos ejemplos de cada uno de estos aspectos de vulnerabilidad. Este es un ejemplo de lo que hicieron en el Chaco, en donde podemos ver que ya tienen mapas de anomalía de precipitación para la década de 2011 al 2020 con respecto a la línea base que es del 61 al 90. Y entonces se puede ver que con base en el escenario A2, la precipitación en la mayor parte de la región va a ser entre 0 y 1 milímetros por día distinta a la actual, y alguna que es con un cambio mínimo hacia menos 1 milímetros por día. Obviamente estos rangos van cambiando con respecto a las décadas conforme van avanzando en el tiempo. Y lo mismo tenemos con la anomalía de temperatura. Vemos que hay un cambio entre 0 y 1 grados centígrados y entre 1 y 2 grados centígrados en la mayoría de las regiones con base en el escenario A2. Entonces, esto es lo que nos diría la exposición. ¿Cuánto van a cambiar las variables climáticas en el tiempo? Y obviamente, hablando de escenarios, no estamos haciendo predicciones ni proyecciones, son cosas que podrían suceder si ciertas condiciones se cumplen. Después pasamos a lo que es la sensibilidad. Como les dije, aquí estamos hablando nada más de los sectores hídrico y agrícola. Y entonces vamos a ver cómo hicieron algunos de ellos. Este es lo que el CIAT ha estado proporcionando, ha estado realizando, es, digamos, la sensibilidad del producto de café, en donde lo que hicieron es tratar de evaluar qué tan apta sería cierta región conforme a los cambios que se pueden prever con base en los escenarios de exposición, de cambios en temperatura y precipitación. Entonces, qué tan viable sería cierta zona para el mismo cultivo de café. Entonces, empiezan con zonas que tienen una alta viabilidad y zonas que son de menor viabilidad, y van evaluando en términos de décadas cómo va cambiando esa actitud para el cultivo. Y entonces es una manera de evaluar la sensibilidad del café en este caso, y se puede hacer para distintos cultivos dependiendo del estudio. Aquí es un ejemplo de cómo podemos evaluar la sensibilidad hídrica. Este es el ejemplo del Chaco. Aquí lo que hicieron fue, dado que en el Chaco no hay una cantidad de población humana significativa, pero en cambio sí se necesita mucha agua para el sector agropecuario. Entonces lo que hicieron fue tratar de evaluar con respecto a los cambios en temperatura, en precipitación, el incremento de la demanda por actividades agropecuarias y además por el incremento de población, pudieron evaluar el índice de escasez hídrica con respecto a estas demandas, y entonces ya obtienen un índice bajo, moderado, medio o alto de escasez. Una parte innovadora de este marco metodológico es que tratamos de que hubiera este enfoque sobre servicios ecosistémicos. En todos los estudios que están realizando a través del proyecto Regata se incluye este componente. Este es un ejemplo de un estudio que están realizando a nivel local en los Andes, pero en un área muy particular que se llama Moyayos Cocha,
en Perú. Y básicamente este es un enfoque totalmente ecosistémico, en donde identifican funciones, identifican amenazas y proponen medidas que tengan que ver con la adaptación basada en ecosistemas. Lo mismo se está intentando hacer en los demás estudios, pero sobre todo en cómo los ecosistemas aportan hacia las actividades productivas, digamos, en el sector agrícola o pecuario. Y además, bueno, sobre todo en los recursos hídricos, ¿no?, que están altamente ligados. Y finalmente, tiene que haber un análisis de capacidad de adaptación, de capacidad adaptativa. Esto quiere decir qué tan maleable o qué tan fácil es un sistema para cambiar y poder contrarrestar alguno de los impactos o efectos del cambio climático. Este ejemplo otra vez es del Chaco, y aquí pueden ver cómo analizaron distintos capitales o capacidades. Lo dividieron en capital o capacidad humana, institucional, natural, la parte de infraestructura, el capital económico productivo, la capacidad económica productiva y la capacidad social. Es interesante, aquí estamos viendo dos ejemplos distintos. Uno, el ejemplo de arriba a la izquierda, que estoy señalando ahorita con el mouse, es un ejemplo de baja capacidad adaptativa, y este ejemplo de la derecha es un ejemplo de alta capacidad adaptativa, según el análisis que realizamos. Y aquí es interesante ver cómo a la hora de uno hacer el análisis puede llevarlo hacia cierto resultado, aún sin proponérselo, ¿no? Por ejemplo, aquí presidente Hayes tiene una baja capacidad en básicamente todos los capitales, pero Alto Paraguay tiene una alta capacidad natural, y ambos quedan en la misma categoría de bajos, ¿no? Entonces, aquí por eso pongo esta pregunta, a la hora que uno pondera o uno escoge las variables que va a utilizar, va a llevar el análisis hacia un cierto lugar. Mi pregunta sería por qué no tenemos una mayor capacidad adaptativa de Alto Paraguay, si tienen alta capacidad natural. Entonces, ese tipo de cosas que son difíciles de evaluar y siempre es un tema de controversia, o al menos de una discusión interesante en cuestión metodológica. Y bueno, finalmente, se trata de llegar a una evaluación global de la vulnerabilidad al cambio climático, y este también es un tema de bastante controversia, porque algunos argumentan que es necesario generar un solo índice que te dé la vulnerabilidad total, y otros dicen que, bueno, es como comparar peras con manzanas, y no se debería hacer este análisis de esta manera. Aquí es lo que hicieron en el Chaco, el análisis de vulnerabilidad agregada, en donde pues ya a partir de todos los detalles que se evaluaron en las distintas dimensiones, sensibilidad, capacidad adaptativa, exposición, se suman de alguna manera en distintas capas, y ya se obtiene a partir de cada una de las décadas un índice general, ¿no? Entonces, este es su, digamos, evaluación final. Y el objetivo es que no nos quedemos nada más en el análisis y digamos, bueno, esto es en donde el sector o el país está adoleciendo en cuanto a la vulnerabilidad al cambio climático, sino que se identifiquen medidas para reducirla, ¿no? No es digamos, viable nada más quedarse en ese nivel. Entonces, tenemos que pasar a algo más y poder proponer opciones de adaptación. Eso es a lo que queremos llegar, ¿no? Cómo nos adaptamos al cambio climático. Entonces, se identifican las medidas de adaptación, y la idea es que se puedan seleccionar y priorizar, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo en donde
pues se identifica que para el sector agrícola, por ejemplo, para la sequía, tenemos diferentes opciones, podemos mejorar prácticas, podemos tener riego tecnificado, podemos tener seguros contra la sequía, podemos hacer algunos incentivos para el desarrollo rural, cambiar de práctica incluso, los sistemas de agroforestería. Y cada una de estas opciones de adaptación se debe evaluar y poder priorizar. Entonces, por ejemplo, si tomamos agroforestería como una de las medidas que queremos analizar para priorizarlas, pues tendríamos que ver cuál es su costo, cuál es el beneficio, a qué población o a qué práctica va a beneficiar, cómo va a reducir el impacto de la amenaza, que en este caso es la sequía, qué tan viable es aplicarlas, y entonces tendríamos una realización. Y así podríamos hacer para cada una de las que están aquí en el cuadro de arriba, y entonces ya podríamos orientar nuestra toma de decisiones para destinar recursos para la, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ese sería el último paso, digamos, de este tipo de análisis. Y la idea es que las opciones que aquí se enlisten o se seleccionen, que puedan incorporarse en las políticas públicas. Entonces, hay distintas maneras de incorporarlas y hay toda una serie de procesos que tienen que ver con la política pública, ¿no? Entonces, tendríamos que ver el impacto que estamos atendiendo, si es directo o indirecto, cómo vamos a incorporar la medida que estamos proponiendo, si es una medida de tipo económica, un incentivo económico, si es una norma o si es un apoyo tecnológico, ¿no? Tendríamos que ver con qué tipo de actores vamos a estar trabajando para implementar esta medida, ¿no? Si es con el gobierno, con comunidades, con la academia, con el sector privado. Y también, obviamente, tenemos que ver a qué escala lo vamos a realizar. Si es una escala macro a nivel nacional o si vamos a hacer algo muy particular en un predio de una persona que es altamente vulnerable. Entonces, todo este tipo de actividades y análisis tienen que estar incorporados para llegar a una política pública, digamos, que funcione. Y siempre hay retos, ¿no? O sea, se han encontrado, se han identificado distintos retos en este, disculpen, estaba tratando que se viera mejor, pero bueno. Hay distintos retos, como la disponibilidad de datos, la comunicación, la participación, el tema de los servicios ecosistémicos. Es difícil incorporarlo, sobre todo cómo evaluamos cuál es su aportación y cómo insertamos las medidas identificadas en las políticas públicas. Aquí, por ejemplo, es si damos el ejemplo en la región andina, como la escala es un reto, ¿no? Como estamos hablando de 3 países que tienen diferente manera de organizarse, en donde hay por departamentos, o municipalidades, o cantones, en otros lugares, o provincias, en Perú, por ejemplo. Y entonces eso complica el análisis porque depende de eso, de esa distribución o de esa organización dependen los datos que vamos a tener. Y bueno, hemos aprendido bastante en estos meses de implementación. La adaptación no es un fin, es un proceso. Entonces, nos parece que estamos iniciando ese proceso y no podemos decir que con esto ya estamos realizando una adaptación. Nos hemos dado cuenta que no hay una receta, pero sí, con base en este marco, podemos dar guías o lineamientos de por dónde realizar el análisis. Al enfocarnos en distintos objetos o tener distintos enfoques, vamos a tener distintos resultados. Entonces hay que tener en cuenta esto. Las capacidades varían con respecto a las regiones, y lo que es importante entender es que los recursos ecosistémicos, al final de cuentas, ayudan a disminuir la vulnerabilidad, y eso está siendo bastante palpable en los análisis.
Obviamente, pues siempre hay un reto de tiempo y recursos, nos manejamos en este esquema de donantes, entonces pues tenemos que cumplir con lo que nos proponemos con recursos limitados. En realidad, pues, eso es toda la presentación que yo tengo. La verdad, muchas gracias a los equipos que han estado trabajando para estos análisis, y yo creo que vamos a tener sus presentaciones donde van a poder entrar en mucho mayor detalle sobre lo que han realizado y qué lecciones ellos pueden compartir con nosotros. Ahora me regreso al tema principal y le voy a dar la palabra a César Cabello del Instituto de Desarrollo, quien es el que ha sido el líder metodológico en el Gran Chaco para esta presentación. Y por favor, si tienen alguna pregunta, anótenla, envíensela a Sonia, y al final de la sesión estaremos, bueno, después de César viene Heymar, y al final de Heymar estaremos contestando preguntas en detalle. Bueno, pues muchas gracias, y César, te paso una palabra. Gracias, Jacinto. Buenos días. Bien, mi presentación va a tratar del tema sensibilidad agrícola en el Chaco, y voy a estar siguiendo una secuencia donde hay 4 grandes pasos. Primero, el dónde, que de alguna forma ya Jacinto nos había mostrado, pero voy a dar un poco más de detalles acerca de del dónde del trabajo. Luego, ¿qué consiste exactamente el trabajo? Luego hablaré del cómo se han obtenido esos resultados, y luego finalmente algunos resultados que consideramos relevantes y que podrían servir como para dar pie a lo que espero sea una interesante sesión de preguntas y comentarios que vengan al final de la presentación. ¿Pueden ver la presentación? Ok. Bueno, la ubicación de las unidades de análisis. Este estudio cubre lo que se llama el Gran Chaco americano, que es una región en el cual se encuentran parte de Argentina, de Paraguay y también de Bolivia. Es una región con más de 1 millón de kilómetros cuadrados, con una significativa participación, es decir, el área más grande corresponde a la Argentina, luego viene en segundo lugar Paraguay y finalmente Bolivia en términos de extensión. Los rubros agrícolas. En esta región de más de 1 millón de kilómetros cuadrados hay una gran diversidad de rubros agrícolas. Pueden ver en la presentación una lista parcial de los que están en los registros oficiales. Entonces, una primera pregunta que surge cuando uno va a realizar un análisis de sensibilidad de rubros agrícolas es ¿qué rubros analizar? Porque obviamente analizar toda la lista de rubros que actualmente se está produciendo en el Chaco sería una tarea demasiado grande que está fuera del alcance de recursos y tiempos que se disponen en este tipo de análisis. Entonces, seleccionar estos rubros. En el caso particular del estudio en el Gran Chaco,
se ha optado por utilizar una combinación de 6 criterios. Superficie, valor de la producción, número de productores, número de unidades de análisis, la importancia alimentaria y la importancia cultural. Brevemente menciono cómo se ha hecho para poder tomar una decisión y cómo medir cada uno de estos criterios. En el caso de la superficie, es obvio, simplemente a partir de los registros de censo y estadísticas agrícolas se tiene la superficie de cada uno de los rubros que actualmente están siendo cultivados. Entonces eso es un factor de decisión. El valor de la producción ya combina el volumen con el precio y ese es otro elemento que está fácilmente disponible porque hay información sobre superficie, sobre rendimiento y también sobre precios de los productos, de los diferentes productos agrícolas. En cuanto al número de productores, es información que viene de las estadísticas agrícolas. El número de unidades de análisis, es importante tomar en cuenta que las unidades de análisis en el caso de Paraguay son departamentos, también lo mismo en el caso de Bolivia y en el caso de Argentina son provincias. Existen determinados rubros que solamente se encuentran en determinadas unidades de análisis y se ha considerado importante el hecho de que en la medida de lo posible el rubro que se está analizando no solamente tenga una superficie importante o un importante valor de producción, sino que además sea un rubro que se esté cultivando en lo posible en la mayor cantidad de unidades de análisis. Debe tomarse en cuenta, y acá hago una parte para comentar, de que este es un estudio que abarca todo el Gran Chaco. Entonces, a la hora de seleccionar los rubros agrícolas, era importante que los rubros sean representativos de toda la región del Gran Chaco. Luego viene el criterio de importancia alimentaria. Una pregunta que seguramente muchos se formularán: ¿cómo uno hace para elegir la importancia, para poder establecer la importancia alimentaria? Aquí se partió a partir de datos de la canasta básica de alimentos, que es una información del cual se dispone tanto para Paraguay como para Bolivia y también para la Argentina, y a partir de información de canasta básica y del porcentaje de presencia de los rubros, ya sea en forma directa o indirecta, en la canasta básica, entonces se asigna un valor de importancia alimentaria. Y finalmente viene el concepto de importancia cultural, donde ya se utilizó un criterio experto para poder asignar un valor de importancia cultural. Luego, utilizando técnicas de decisión multicriterio, se combinaron estos 6 criterios para obtener finalmente un índice de importancia. En base a estos criterios, se obtuvieron estos cultivos que aquí aparecen en la lista: el maíz, el algodón, poroto, trigo, soja, papa, arroz, sorgo, maní, caña de azúcar, en cuanto a rubros agrícolas, y luego leche y carne en cuanto a la producción ganadera. Tanto leche como carne es leche y carne vacuna. Entonces, cuando hablamos de sensibilidad, sobre todo a nivel de rubros, de lo que vamos a estar hablando es de qué manera varía el rendimiento de cada uno de estos cultivos y también de carne y leche en función al clima, que en nuestro caso particular significa temperatura y precipitación. Ustedes pueden ver en el caso, un ejemplo concreto de rubros que han sido de los rubros que han sido analizados en 3 departamentos: en Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija, en Bolivia. La lista de cada uno de los rubros que aparecen en estos departamentos, la superficie cultivada en estos departamentos y el porcentaje de superficie por rubro en cada departamento con relación al Gran Chaco. Y vamos entrando ahora al cómo se hizo el análisis. Hemos hablado hasta el momento de dónde se realizó el análisis, de qué cosas se hizo, y ahora entramos paulatinamente al cómo, que es la cuestión central de esta presentación.
Y de vuelta repito la definición para ir volviéndolo cada vez más precisa. Cuando estoy hablando de sensibilidad, realmente estoy hablando, al menos en la manera en que nosotros los entendemos en este estudio, como la variación del rendimiento en función al clima. O más precisamente, uno puede decir la derivada del rendimiento en relación a la temperatura o la derivada del rendimiento en relación a la precipitación. Esto en cuanto a sensibilidad por rubro, porque así como hay un concepto de sensibilidad por rubro, también hay un concepto de sensibilidad por sector. Vamos a ver luego, por ejemplo, índices de sensibilidad del sector agrícola, índice de sensibilidad del sector ganadero, incluso un índice de sensibilidad del sector agropecuario. En cada uno de estos casos, el concepto de sensibilidad siempre se refiere a la variación de un determinado resultado en función al clima, que es lo que nos interesa particularmente ahora. Clima significa, vuelvo a repetir para nosotros, temperatura y precipitación. ¿Cómo hemos procedido en este caso en particular? Por un lado, la información con la que se cuenta es el rendimiento histórico de los rubros que han sido seleccionados. Recordarán ustedes 10 rubros que han sido seleccionados y luego leche y carne vacuna. Entonces, una fuente de información muy importante es el rendimiento histórico de cada uno de los rubros que han sido considerados. Afortunadamente, esta es una información disponible en forma de series de tiempo para cada uno de los rubros que han sido considerados. También, en conjunto con el rendimiento histórico, se dispone de información sobre temperatura y precipitación, incluso durante el ciclo fenológico de cada uno de los cultivos. Y acá acentúo lo último que estaba mencionando, porque no solamente interesa una temperatura y precipitación promedio, por ejemplo, durante el año, sino que interesa cuál ha sido la temperatura y precipitación durante el ciclo fenológico del rubro que se está considerando. Y otro elemento importante es el lugar y el tiempo en que se ha dado ese rendimiento, así como esa situación climática. En relación a lo último, para un determinado rubro, bajo una determinada condición climática se puede tener un determinado rendimiento, pero a su vez ese rendimiento puede variar de un lugar en relación a otro, ya sea por las condiciones del suelo o incluso por la tecnología que se está utilizando. Entonces, en nuestro caso particular hemos considerado relevante, además del rendimiento histórico, así como de la temperatura y precipitación histórica, también tener información del lugar y del tiempo en el cual ha ocurrido ese evento de rendimiento, así como ese evento climático. Tomando en cuenta toda esta información, el siguiente paso es de qué manera obtener la ley que conecta todas estas variables de manera que podamos tener entonces una relación entre rendimiento y clima. Ese es el desafío fundamental. Y frente a este desafío existen varias alternativas. Una alternativa que hemos analizado, considerado, es utilizar algunas herramientas estándares que están basadas, por ejemplo, en redes neurales o en técnicas de entropía máxima, etc. Otra alternativa, que es la que finalmente nosotros hemos empleado y enseguida les voy a decir por qué motivo, es la de utilizar ecuaciones donde serían ecuaciones que vamos a ver no son lineales, pero una primera alternativa es una ecuación lineal simple nada más, como una primera aproximación, como para poder obtener esta relación fundamental. En nuestro caso, hemos optado por las ecuaciones más sencillas como para obtener esta conexión entre rendimiento y clima, porque de esa manera podemos tener un conocimiento completo y podemos interpretar cada uno de los parámetros que son estimados.
y hemos considerado eso un elemento muy importante. En cambio, trabajando con, por ejemplo, redes neurales o con modelos que tienen una cantidad muy grande de parámetros, no se tiene esa capacidad de poder interpretar cada uno de los parámetros del modelo, y en nuestro caso particular hemos considerado eso un elemento muy importante. Finalmente, hubo un pequeño problema acá técnico que hacía que la pantalla se congele, pero ahora continúa avanzando. Estos son los supuestos básicos de la metodología y finalmente que son supuestos que están por detrás del modelo. Por un lado, un supuesto es de que existe un nivel óptimo de las variables climáticas, tal que niveles inferiores o superiores al óptimo, o niveles inferiores o superiores al óptimo, el rendimiento decrece. De manera tal que cuanto más se aleje del óptimo, más bajo es el rendimiento. Lo explico con un ejemplo un poco más simple para no entrar en generalidades que podría oscurecer la cuestión. Digamos, para el caso de la caña dulce, hacemos el supuesto de que existe un nivel óptimo de precipitación con un nivel dado de temperatura. Por ejemplo, 200 milímetros mensuales en el periodo de primavera. Entonces, para niveles, si existe este nivel óptimo, si la lluvia está por debajo del nivel óptimo, entonces baja el rendimiento. Y también si está por encima de ese nivel óptimo, por ejemplo, 250 o 300 milímetros, también baja el rendimiento. Pero la manera en que responde el rendimiento a esa baja o a esa alta de precipitación, por ejemplo, no es lo mismo. Es decir, el efecto de niveles altos o bajos no es necesariamente simétrico. Esto equivale a decir que el rendimiento de un cultivo no responde necesariamente de igual manera a temperaturas o precipitaciones altas o bajas. Y esta respuesta es algo que depende de cada tipo de cultivo e inclusive depende del lugar y de la tecnología que se está utilizando. Por otro supuesto importante es que existe interacción entre temperatura y precipitación. Esto significa que el efecto de temperaturas elevadas y sequía puede ser muy diferente al efecto de la misma temperatura elevada, pero con un buen régimen de lluvia. Y un último supuesto que es bastante simple, pero que no se logra, por ejemplo, con un modelo lineal sencillo, es que el rendimiento sea siempre igual o mayor a cero. Entonces, estos son los supuestos fundamentales que hacen al modelo, y a partir de acá la cuestión es, bueno, buscar un esquema que permita responder a estos requerimientos básicos y poder obtener la ley que conecta rendimiento y clima. Además de estos supuestos más generales, hicimos otros supuestos que son de un carácter un poco más técnico, pero que también son sumamente importantes para que las estimaciones de los parámetros, les había mencionado anteriormente y vuelvo a repetir, de que para nosotros era importante que cada parámetro del modelo sea interpretable, y para que esos parámetros estimados no sean sesgados o al menos tengan un bajo nivel de sesgo, entonces hemos hecho estos supuestos también. Que condicional en el periodo de tiempo, el rendimiento en el tiempo es independiente del rendimiento en periodos anteriores. Técnicamente, esto significa que el proceso es básicamente un proceso markoviano. Y que, segundo supuesto, es que las variables que podrían afectar simultáneamente al rendimiento y a las variables climáticas, como por ejemplo el nivel de anhídrido carbónico en el aire, son a su vez función del tiempo. Esto es un supuesto muy importante desde el punto de vista técnico, de manera
las estimaciones no sean sesgadas de los parámetros que se están analizando en el modelo. Empleando a partir de todos estos elementos, finalmente hemos optado por lo que se llama una ecuación exponencial segmentada. Ese es finalmente el modelo o la ecuación básica que está por detrás de todo lo que les voy a estar mostrando acá en adelante. Esto permite establecer una conexión entre el rendimiento, la temperatura, la precipitación, el lugar, que como les dije también es importante, pues las condiciones del suelo, etcétera, influyen en el rendimiento, y una variable tiempo, que también es un proxy de la evolución tecnológica que se está haciendo. Al utilizar un modelo de ecuación como el que nosotros hemos empleado, podemos separar el efecto de cada uno de estos factores. Es decir, es posible conocer cuál es el efecto o la influencia en el rendimiento, por ejemplo, de la temperatura, de la precipitación, del lugar, incluso de la tecnología, y permite responder a preguntas tales como la siguiente. Si, por ejemplo, durante un periodo de tiempo, históricamente, hemos observado un bajo rendimiento, ¿el resultado de qué es ese bajo rendimiento? Es resultado, por ejemplo, de la temperatura, de la precipitación, o, por ejemplo, de la tecnología que se ha estado utilizando, o cómo ha estado evolucionando y cómo esto influye en el rendimiento. Entonces, el empleo de ecuaciones simples, donde cada uno de esos parámetros sean interpretables, permite hacer ese tipo de análisis de mayor profundidad y no solamente obtener esa conexión básica entre rendimiento y clima, que si bien es el objetivo fundamental, por otro lado no es el único en este tipo de análisis. Ustedes pueden apreciar en la diapositiva algunos ejemplos. En el caso del maíz y del algodón, y si bien se han hecho una serie de análisis que permiten ver el grado, digamos, de fiabilidad de los modelos utilizando una serie de criterios estadísticos, creo que para esta presentación también es útil mirar el grado de ajuste que permite el modelo en función a los datos observados. Acá debo mencionar que con un modelo, por ejemplo, de redes neurales, se puede tener un ajuste mucho mayor para los datos históricos, pero no necesariamente ese ajuste puede ser válido para el futuro, porque en realidad existe una relación básica. Si uno utiliza suficiente número de parámetros, siempre cualquier dato histórico se puede ajustar incluso en forma perfecta. El problema es que cuando se tienen muchos parámetros, no necesariamente, y sobre todo esos parámetros no son interpretables en términos claros en base a leyes físicas o algún otro conocimiento experto que se tenga del tema, entonces cuando se hace una extrapolación al futuro, no necesariamente este ajuste va a ser válido. En cambio, al utilizar ecuaciones sencillas, donde cada uno de los parámetros del modelo son interpretables en términos ya sea físicos o en base a un conocimiento experto, y además con esos pocos parámetros se obtiene un buen ajuste, entonces cabe esperar al menos con un razonable nivel de confianza de que esa misma relación se va a dar también en el futuro. Algunos resultados concretos. En el caso del maíz, ustedes pueden ver en el caso de las provincias, de los departamentos bolivianos, en Chuquisaca, en Tarija, en Santa Cruz. Vemos que en el caso del maíz, por ejemplo, esto ya es una proyección a futuro, entonces estamos viendo años desde el 2011 hasta el 2040, entonces vemos que a futuro, al menos bajo el escenario que se ha considerado que es el escenario A2, cabe esperar una baja de rendimiento de maíz en estos departamentos bolivianos. Para el caso de la papa, la situación es un poco más diferente. Vemos para el caso de Chuquisaca
incremento muy ligero. En el caso de Tarija, una situación un poco mejor, pero tampoco hay un incremento sustancial. Y vemos también para el caso de Santa Cruz una situación similar. Entonces, vemos acá que al menos en el caso de la papa, para estos departamentos bolivianos, al menos en promedio, una caída importante de rendimiento no cabe esperar bajo el escenario A2. En el caso de la soja, vemos variaciones muy grandes de un año a otro y la situación es diversa dependiendo de cada uno de los departamentos. Pero sí es llamativo en el caso de la soja, que al menos es llamativo las variaciones sustanciales, si bien en promedio no hay una variación muy grande, sin embargo, de un año a otro se observan variaciones muy grandes. Y esto básicamente es el resultado de la variabilidad climática que se está esperando bajo el escenario A2 durante el periodo fenológico de la soja. Y con el trigo también vemos resultados, en este caso, de caídas de rendimiento. Vemos luego las variaciones de rendimiento de diferentes cultivos, pero en este caso por para cada uno de los departamentos, que estoy manteniendo siempre los mismos, de Bolivia, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz, en diferentes rubros y también en diferentes décadas. Luego, en el caso de la producción de ganado de leche, acá debo incorporar un concepto que es un tanto diferente al caso de la producción agrícola. En el caso de la producción de leche, hemos considerado en este análisis de que la variable climática fundamental es la temperatura. Entonces, utilizando el concepto de estrés térmico, lo que se hizo fue analizar la manera en que este estrés térmico estaría variando en cada una de las regiones del Chaco. Por ejemplo, en el caso particular de la región, de lo que se llama en este gráfico la región 1, que es el Paraguay, y podemos ver de que hay un incremento en el estrés térmico. Lo que estamos viendo acá no es un incremento en la producción de leche en este gráfico, pues podría ser engañoso mirándolo así, sino que en realidad lo que se está viendo es un incremento del estrés térmico que genera un decremento en la producción de leche. Y actualmente existen ya estudios realizados sobre la relación entre estrés térmico y producción lechera. Entonces lo que hemos hecho fue, en nuestro caso particular, estimar el estrés térmico y luego utilizar estos estudios ya preexistentes como para a partir de ahí poder ver reflejada esta variación en el estrés térmico en términos de producción de leche. En el siguiente gráfico ustedes pueden apreciar la producción, el rendimiento de la producción de carne. Acá nuevamente se ha tenido que hacer un cambio en toda la estructura de análisis y en la lógica de análisis, porque la manera en que responde la producción de carne a la variación climática es muy diferente al de la producción de leche, y también a su vez esta es muy diferente de la producción agrícola, como había mencionado anteriormente. En el caso de la producción de carne, hemos considerado fundamentalmente la producción extensiva de carne, es decir, no hemos considerado el ganado en confinamiento o tipo feedlot, que se está de alguna forma también produciendo en algunas regiones del Chaco, pero que hasta el momento todavía no es ampliamente utilizado estas técnicas. Entonces, en nuestro análisis nos hemos concentrado en la producción extensiva de carne. Y ahí la variable fundamental que hemos considerado es la disponibilidad de agua, pero sobre todo la disponibilidad de agua en ciertas épocas del año. En base a
conversaciones y trabajos que hemos tenido con expertos en el rubro de la producción de carne, sobre todo expertos en el Chaco argentino, gente del INTA. Entonces, lo que nos han podido explicar y nos han mostrado trabajos en este ámbito es de que hay una alta sensibilidad, por decirlo así, de la producción de carne, sobre todo cuando hay falta de agua en el periodo posterior al invierno. La producción de carne en el Chaco de alguna forma está adaptada a la falta de agua, pero esta se vuelve crítica cuando hay una caída, sobre todo luego del invierno, en lo que podríamos llamar la primavera en esta región. Luego, toda la información de rendimiento por rubros, tanto a nivel agrícola como a nivel de producción de leche y de carne, se agrega en lo que llamamos un índice de sensibilidad agrícola, y ustedes pueden apreciar ahí el grado de sensibilidad, donde el rojo es alto y verde es bajo y amarillo es medio, para las diferentes unidades de análisis que han sido considerados, que son, como dije antes, departamentos en Paraguay y Bolivia y provincias en la Argentina. Las regiones que están pintadas en rojo son las que tienen mayor sensibilidad, es decir, las que van a estar experimentando un mayor grado de variación en el rendimiento de su producción. Esto lo están observando ustedes acá para diferentes décadas hasta llegar al 2040. Luego ustedes pueden observar ahí la sensibilidad pecuaria, que ya es una combinación de leche y carne, con las diferentes regiones a su vez, que ustedes pueden apreciar ahí, en periodos, en este caso 2011 al 2021 al 2030 y 2031 al 2040. Y bueno, llegó ya el tiempo, como me están avisando reiteradamente, y entonces ahora le paso la palabra al que me sigue y quedo a la espera de cualquier pregunta o comentario que ustedes tengan al final de la presentación. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, espero que me estén escuchando bien. ¿Aló? ¿Me escuchan?
Sí, listo. Bueno, muy buenos días a todos, gracias por la invitación. Como les decía Jacinto al principio de la presentación, la idea es contar un poco, compartir un poco con ustedes algunos de los avances que tuvimos la oportunidad de presentar hace 2 semanas atrás en Panamá. Obviamente que acotados al tema del webinar, que es básicamente el tema de sensibilidad de la agricultura frente al cambio climático. En nuestro caso, el CIAT, nosotros estamos haciendo los análisis de vulnerabilidad para los Andes. Sin embargo, pues con ciertas restricciones en el sentido que los Andes, a pesar de que abarcan muchos más países, nosotros solamente en esta primera etapa nos limitamos a 3 países que son Colombia, Ecuador y Perú. Y básicamente nos limitamos a la zona andina de estos 3 países. Un segundo, ¿alguien me indica cómo pasar la presentación? Un segundo, por favor. Bueno, para los que no conozcan, CIAT es un centro de investigación que tiene su sede en Palmira, en Cali, en Colombia. Sin embargo, tiene pues un radio de acción mucho más grande, es a nivel mundial, pero especialmente en todo lo que tenga que ver con cultivos tropicales. Acá hay algunos datos de CIAT para los que quieran de pronto consultar más acerca del centro. En el tema que nos compete hoy, que es el tema de análisis de sensibilidad de cultivos ante el cambio climático, pues nosotros optamos por una vía, digamos que es una vía en la cual nosotros tenemos ya una trayectoria recorrida, que es a través de la modelación de cultivos. Obviamente vale la pena aclarar que no es la única vía para hacer un análisis de sensibilidad. Hay otras vías que por supuesto son muy válidas. Esta es una de las vías que nosotros estamos trabajando y que nos parece, digamos, muy útil en el sentido que estos modelos básicamente son el resumen de muchos años y muchos trabajos de investigación que condensan todas esas relaciones biofísicas que se dan entre los cultivos y otros factores, digamos, como climáticos, de suelo, de manejo. En el tema de modelación, nosotros siempre insistimos que la modelación siempre vamos a tener una gama de opciones para modelar. Vamos a tener modelos muy sencillos que trabajan con un número muy limitado de variables, pero también vamos a tener unos modelos muy complejos que simulan digamos, procesos ya muy complejos dentro de la planta. ¿Cuál es el mejor modelo? Digamos, el mejor modelo es relativo al contexto en el cual se está trabajando. Depende del tiempo, de la información que tenga, de los recursos, depende de la precisión que necesitemos modelar. Por lo tanto, no hay un modelo mejor que todos en términos absolutos, sino que cada modelo puede ser mejor que otro en términos relativos. En nuestro caso, nosotros para este trabajo que se está desarrollando con PENUMA y con Regata, pues hemos escogido uno de los modelos más sencillos que existen, que es el modelo EcoCrop, que ven ustedes ahí resaltado en rojo. Ese modelo
al igual que el primero que se llama CROWAT y el tercero que se llama QuaCrop, son modelos desarrollados por la FAO y son modelos que son de libre uso, de libre acceso y de muy fácil manejo. Entonces, ahí para las personas que puedan estar interesadas en descargar y usar este tipo de modelos, ahí están los links donde pueden encontrar estos modelos. Sin embargo, para personas que quieran hacer modelaciones ya mucho más complejas, mucho más detalladas, con más información, con mucho más rigor, pues hay otra serie de modelos. Sin embargo, que son modelos que, digamos, hay que comprar sus licencias para poder usarlos. Entonces, como les decía al principio, nosotros en este caso, pues la escogencia de EcoCrop obedeció a varias razones. Una de las razones era el territorio que queríamos cubrir, 3 países, es bastante amplio. Lo segundo es que queríamos hacer la modelación en una gama de modelos, en una gama de cultivos muy amplia, que pasaban de 10 cultivos. Como ustedes pueden ver, esos primeros modelos tan sencillos pues permiten modelar casi todos los cultivos, mientras que los modelos ya más detallados y más robustos ya digamos, se especializan en cierto tipo de cultivos. Lo otro era el tiempo, la información y por supuesto el tema de presupuesto jugó un papel importante para la elección de EcoCrop. En este caso de EcoCrop, para contarles, es un modelo supremamente básico, trabaja con un número muy limitado de variables, solo considera 2 elementos dentro de la producción, que son importantes, pero no son los únicos, eso hay que aclararlo, que es la precipitación y la temperatura. Y trabaja con unos rangos de condiciones óptimas, condiciones mínimas para que el cultivo se desarrolle y con condiciones, digamos, de muerte del cultivo, en caso de ciertos límites. Lo otro, que solo quiero mencionarlo a través de esta diapositiva, es que para todos estos cultivos, para todas estas modelaciones, pues obviamente un factor muy importante es el tema del uso de la información climática. Afortunadamente, digamos que en estos tiempos ya más recientes, las instituciones encargadas de esta parte climática en los países han hecho un esfuerzo por tratar de ser, digamos, dejar más disponible este tipo de información para uso libre, para diferentes investigadores. No hemos llegado al lugar o al punto donde todos quisiéramos que pudiéramos acceder con total tranquilidad a todos los datos que necesitamos, pero digamos que vamos en ese camino y esperamos que muy pronto eso pueda ocurrir. Mientras tanto, instituciones como la nuestra, que no es una institución, y eso hay que aclararlo, no es una institución líder en el tema climático, líder en la generación de este tipo de datos y escenarios, pues hemos hecho algunos esfuerzos por generar información para poder hacer análisis. Entonces, esta página que les muestro acá es una página que se ha creado desde un programa que se llama CICAPS, que es un programa de cambio climático, análisis de cambio climático en agricultura y seguridad alimentaria. Ahí está el link donde se pueden descargar mucha de esta información climática que se necesita para este tipo de análisis. Es de libre acceso, libre uso y no tiene ningún costo. En cuanto al enfoque del análisis de vulnerabilidad, pues ya Jacinto demostró un poco cómo era el enfoque. Simplemente esta diapositiva resume los 3 elementos que componen el análisis de vulnerabilidad. Uno, que es la parte de exposición, que es la parte de generación, digamos, de escenarios de cambio climático. El del medio, que es el que nos convoca hoy, que es analizar la sensibilidad de los cultivos a esos escenarios, a esos, digamos, esos cambios en el clima para el futuro. Hay otro elemento ahí que es el impacto social y un tercer elemento ya aparte, que es la capacidad adaptativa. Sin embargo, hoy, pues, repito, nos vamos a centrar en
en la parte del medio, donde es el análisis de los cultivos a la sensibilidad de los cultivos al cambio climático. Y que, repito, como les decía antes, este análisis de sensibilidad va a ser en nuestro caso a través de modelos. Lo primero que hicimos fue seleccionar una lista de cultivos. Es muy importante, digamos, señalar que la lista de cultivos ahí, pues, obedecen a esa región de análisis. Y la región de análisis, en nuestro caso, se limita a la parte de los Andes de los 3 países. Entonces, solo para contarles que una de las grandes dificultades que tuvimos al inicio fue definir cómo se delimitaba los Andes en los 3 países. Entonces, obviamente encontramos varios criterios. Finalmente decidimos quedarnos con un criterio que es el criterio de Lacan, que delimitaba la zona andina, y a pesar de que son muchos los elementos que son tenidos en cuenta en esta delimitación, digamos que para que tengan una idea, más o menos, estamos hablando de un rango altitudinal de 500 metros hacia arriba. Entonces, como se podrán dar cuenta, muchos cultivos quedan por fuera, digamos, de la franja de análisis, porque hay cultivos muy importantes a nivel de cada país que se encuentran por debajo de este límite o por fuera de lo que hemos clasificado como zona andina. Colombia, Ecuador y Perú tienen zonas muy importantes agrícolas a nivel del mar, en la zona costera. Esos cultivos no entraron dentro del análisis porque no estaban en la franja, en el límite que nosotros demarcamos. Es por eso ustedes ven una serie de cultivos que son más importantes, pero en lo que llamamos nosotros tierras frías o clima frío o clima templado. Los cultivos también se seleccionaron teniendo en cuenta pues una serie de criterios. No me voy a detener mucho en eso, ya César habló algo de lo que ellos hicieron. Nosotros hicimos algo parecido por superficie, por importancia económica, y también tuvimos consideraciones en cuanto a la parte social, o sea, cultivos que fueran muy importantes en el caso de lo que llamamos autoconsumo, digamos, los cultivos que la gente tiene para que cultiva y que consume en su propia finca. Bueno, lo que hicimos fue unas corridas con el modelo EcoCrop. Estas corridas, pues, básicamente lo que arrojan son unos colores que ustedes ven en este mapa, los colores que van del rojo hasta el verde, donde el rojo quiere decir que el cultivo tiene muy baja aptitud climática, o sea que esas condiciones de clima, de temperatura y de precipitación no son tan adecuadas para el cultivo, y tiene unas zonas verdes donde dice que la aptitud es la mejor para el cultivo en términos de precipitación y temperatura. Obviamente, digamos, estos resultados pues nos salen, digamos, una información muy general. Pueden salir zonas, digamos, con colores verdes, rojos, pues depende de la aptitud, en sitios donde actualmente hay bosques. Eso puede ocurrir. Entonces, en esos casos, nosotros lo que hicimos fue unos filtros donde sacamos del análisis esas zonas, digamos, de áreas protegidas, por ejemplo, porque no tiene sentido, bueno, no tiene de todo, digamos, un sentido hacer un análisis de impacto del cambio climático del cultivo de la papa donde hay un área, una reserva natural, porque obviamente pues, aquí no hay papa, pero podría tener sentido en el sentido, digamos, en la medida que uno quisiera evaluar, digamos, las presiones que se pueden dar desde el sector agrícola hacia ciertas zonas de reserva en el futuro, porque van a ser esas zonas con las mejores condiciones, van a estar con las mejores condiciones para sembrar ciertos cultivos. Se puede interpretar como quiera, pero lo que quiero decir
es que en el resultado del modelo, el modelo no se limita a las áreas donde exactamente está el cultivo. Él empieza a colorear en función de la aptitud del cultivo para todos los sitios donde uno quiere hacer las corridas. Simplemente el mapa que ven acá es un resumen de filtros donde quitamos áreas, bueno, las áreas que estaban por fuera de las áreas de análisis. Toda esa zona de Amazonía no entró en el análisis, la zona costera, como ven, tampoco entró en muchos casos, y confrontamos esta información con las estadísticas de municipios productores. Entonces, lo que mirábamos era donde nos señalaba el modelo, donde se podía dar el cultivo, y miramos las estadísticas en los municipios. En el caso de Colombia, pues en el caso de Perú se habla de distritos, en el caso de Ecuador se habla de cantones. Bueno, cada país tiene, digamos, su forma de clasificar políticamente el territorio, pero vemos a una escala ya de municipio. Nosotros miramos qué tan apto era el cultivo ahí, y las estadísticas que nos decían qué tanto se sembraba ese cultivo ahí, porque pues espera uno una cierta relación entre la aptitud y las áreas sembradas. No obstante, pueden existir áreas que tengan muy buena aptitud para un cultivo, y sin embargo se puede encontrar que el cultivo no esté sembrado ahí, porque puede haber otro cultivo que predomine, porque tenga mejor aptitud o porque la gente simplemente lo quiere tener, por decir algo. Podemos tener unas zonas muy aptas para papa, pero hay pastos, hay ganadería, eso puede ocurrir, eso no es raro. Bueno, el caso era que queríamos saber simplemente que a partir de las modelaciones se establecen una serie de filtros, porque finalmente lo que buscamos también es ver en esos sitios donde hay cultivados, donde están sembrados esos cultivos, qué impacto puede tener el cambio climático. Entonces, hicimos también uso de en algunos casos donde había disponible de información de mapas sobre uso del suelo. Entonces, nos decía no nos dice el cultivo exacto, pero sí nos da una idea del tipo de cultivo, y por la altitud, pues tratamos de delimitar unas áreas agropecuarias o agrícolas, y hacíamos los análisis de cada uno de los cultivos sobre estas áreas que sabíamos que son agrícolas o que sabemos que son agrícolas. Y así tratamos de establecer un poco el impacto del cambio climático. Entonces, esto es otro ejemplo para que vean ya la parte, digamos, de cómo se hace el análisis de cambio. Este es el caso de café en Colombia. Entonces, lo primero que se hacía con el COCROP es el análisis de la aptitud del cultivo en la actualidad, o sea, con el clima actual. ¿Qué aptitud existe en ese territorio para ese cultivo con las condiciones climáticas actuales? Después se montaban los escenarios a 2050, o bueno, al tiempo que uno lo quiera correr, pero en este caso 2050, y miramos cómo era la aptitud de ese cultivo para 2050. Y al final, que es la última parte de la diapositiva, la que dice cambio hasta 2050, lo que mirábamos eran los cambios, o sea, qué cambios había frente a lo que iba a ocurrir en 2050, frente a lo que teníamos en condiciones actuales. Entonces ven que en esa última diapositiva hay 4 colores, y los 4 colores lo que indican es lo siguiente, o sea, cuando hay un color rojo, quiere decir que es una zona que actualmente tiene una buena aptitud climática, las condiciones son muy favorables para el cultivo, pero que en el futuro esas condiciones se van a ver perjudicadas, o sea, las condiciones no van a ser adecuadas para ese cultivo. Pero, o sea, es tan, digamos, tan fuerte el cambio esperado que las condiciones, o sea, el cultivo no va a encontrar condiciones para poder sembrarse. Es un cambio demasiado fuerte, o sea, ahí casi que estamos hablando de un cambio de cultivo. En el caso del color verde más claro, el verde claro, quiere decir que actualmente la aptitud climática para el cultivo no es buena. O sea, no hay buena aptitud climática actualmente, pero en el futuro las condiciones van a ser muy buenas en términos de clima,
y el cultivo se va a poder sembrar. O sea, son zonas nuevas que entrarían para poder sembrarse en ese cultivo. En cuanto al amarillo y el verde oscuro, son zonas que actualmente tienen buena actitud climática, se puede sembrar el cultivo y en el futuro van a haber cambios de actitud climática, van a haber cambios, pero los cambios no son tan drásticos como para que no se pueda sembrar el cultivo. Sin embargo, pues se espera que de alguna forma afecte el rendimiento de los cultivos. Entonces, en el caso del color amarillo, es un cambio negativo, en el caso del verde oscuro es un cambio positivo. Entonces, esto es como el resumen, esta gráfica es como el resumen ya de los valores, donde al lado izquierdo de la diapositiva, verde claro y rojo, es como las áreas nuevas que entran, y rojo es como las áreas que van a salir, y a su derecha el color verde oscuro y amarillo son áreas que continúan pero que su productividad se va a ver afectada. El verde es que se ve afectada positivamente, el amarillo es que se ve afectado negativamente. Obviamente, pues hay que tener en cuenta que estos análisis tienen una cantidad de supuestos por debajo, son análisis que están a 2050 y que se están haciendo con una serie, digamos, de parámetros que tenemos actualmente para este tipo de cultivos. No obstante, digamos, el desarrollo tecnológico de nuevas variedades puede llegar a que de este tipo de cultivos se puedan tener ciertas variedades que resistan o toleren mejor esas nuevas condiciones climáticas. Entonces, son cosas que no están consideradas en este estudio y que seguramente van a pasar a través de los años. Lo otro es que tampoco sabemos cuál es el comportamiento de cada uno de los cultivos a través de los próximos 40 años. Pueden haber cultivos que tienden a aumentar sus áreas, otros que tiendan a disminuir. El tema, digamos, de mercado, el tema económico es fundamental, pero no tenemos proyecciones de esto con buenos niveles de precisión. Se podrían usar algunas estadísticas nacionales, pero pues igual la incertidumbre es bien grande. Bueno, este es el caso es lo mismo, más de lo mismo, pero este es el caso ya en Ecuador, maíz, y el caso de papa en Perú. Entonces, a mano izquierda la actual, mano derecha con el escenario 2050. Acá es ya los cambios que esperamos en papa para Perú. Y el balance, la gráfica lo que ven es el balance ya de los cambios esperados. Este es esta arveja para 2050 para todo el territorio, pero bueno, no me voy a dedicar a mostrar ahí mapas. Los mapas van a estar disponibles para que los quiera consultar para todos los cultivos para los 3 países. Ahora, simplemente, vemos que es algo que no hace parte de este análisis, pero que es importante que lo consideren, es que ese no es el único modelo, hay más modelos. Depende de qué tan digamos, precisos quieren los análisis, depende de qué tanto presupuesto tengan, qué tanta información tengan. Entonces, simplemente acá les voy a mostrar otro tipo de modelo, un modelo ya mucho más complejo, un modelo más robusto. Entonces, como lo ven, o sea, ya este modelo ya no hace los análisis en función de unos parámetros climáticos generales, sino que ya trabaja con precipitación, con información climática diaria, precipitación, temperatura, humedad relativa, radiación, o sea, toda la información climática diaria, pero también mete otros componentes importantes en la producción, como son el suelo, en el tema de planta, toda la fisiología de la planta, las relaciones suelo, planta, atmósfera y el manejo que se le da al cultivo. O sea, ya son modelos mucho más robustos que consideran todos estos elementos. Entonces, con estos modelos, uno ya puede modelar. Me avisan que quedan 5 minutos, voy a avanzar un poco más rápido. Lo que quiero decirles es que con estos modelos ya usted, con todos esos parámetros, si cuenta con todos los parámetros, ya puede hacer análisis por variedades de cultivo. Este es el caso, por ejemplo, el caso de frijol, 3 variedades de frijol en la misma localidad, cómo se van a comportar.
Y son modelos donde usted ya puede estimar el cambio en rendimiento. Usted estos modelos puede coger las condiciones climáticas actuales, compararlas con las condiciones climáticas futuras y analizar los impactos sobre el rendimiento del cambio climático. Y puede hacer análisis del impacto del cambio climático en diferentes épocas de siembra. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando lo siembro en el mes de enero el frijol o lo siembro en febrero o marzo? Las implicaciones del impacto del cambio climático van a variar dependiendo también de las fechas de siembra. En muchos casos, en muchos cultivos, las fechas de siembra se dan en diferentes meses. En algunos casos, en algunos cultivos, es casi que se concentran en algunas épocas de siembra y épocas de cosecha, pero en la mayoría de los cultivos, digamos, los productores tienen también, digamos, una gama amplia de meses para sembrar. Lo otro es también que todo lo que hemos hablado anteriormente tiene que ver con el tema de escenarios de cambio climático. O sea, estamos hablando de escenarios a 2020, 2030, 2040, 2050, que es importante en el largo plazo. Pero muchas de las inquietudes también están relacionadas con lo que está pasando ahora en términos de variabilidad climática. En términos de variabilidad climática, pues la gente pregunta, bueno, yo tengo un poco de riesgos acá o cosas que están sucediendo y que están, digamos, cambiando y que se están presentando más recurrentemente y que tienen que ver con inundaciones, excesos de lluvia, sequías, heladas, granizadas, pues una cantidad de cosas, y ese tipo de cosas es importante también analizarlas. En este caso nosotros lo que hicimos fue coger un modelo como el DISAT, un modelo robusto. Hicimos un análisis para una zona productora de maíz y lo que hacíamos, como no tenemos escenarios de variabilidad climática, no tenemos esos escenarios, entonces lo que hicimos fue revisar un poco, digamos, la historia de ese sitio, o sea, qué fenómenos se venían presentando, cuáles eran los más recurrentes, y nos dimos cuenta que la sequía era un factor determinante en esta zona. Y en términos de sequía, pues nos dábamos cuenta que había sequías, digamos, leves, habían otras moderadas y otras muy fuertes, y que la probabilidad de ocurrencia de cada una era diferente. Obviamente las más fuertes tenían una probabilidad muy baja, las leves tenían una probabilidad muy alta, y lo otro, además de la probabilidad, era que el efecto y el impacto sobre el cambio climático también es diferente. O sea, una sequía muy fuerte tiene una probabilidad muy baja, pero si ocurre el daño es desastroso. En cambio, una probabilidad, digamos, una sequía leve tiene una probabilidad muy alta de que es presente, pero el daño es relativamente, digamos, bajo. Entonces, en función de eso, pues vimos también las épocas en las cuales era más probable que enfrentara ese fenómeno, y nos dimos cuenta que era en un periodo de tiempo, o sea, no es a través de todo el año, o sea, las probabilidades cambian en función del mes en el que estemos. Entonces, analizamos un periodo donde era, digamos, recurrente que enfrentaban estas sequías, y hicimos un análisis en las diferentes épocas que pasaban, si se presentaban sequías de diferente intensidad y qué impacto podrían ocasionar. Ya para cerrar, simplemente porque ya sé que estoy sobre el tiempo, es que se hicieron unos balances hídricos para el agua a nivel digamos, del recurso hídrico a nivel de cuenca. Y lo que determinamos era, bueno, con los cultivos que hay en esa cuenca, el consumo que tienen estos cultivos, pues hacemos un balance hídrico y tratamos de determinar, bueno, dónde habían, digamos, excesos o déficits de agua para cada uno de los cultivos, y pusimos eso con información climática actual. Y pusimos unos escenarios de cambio climático, de temperatura y precipitación, y hicimos unos nuevos balances para esos escenarios a 2030 y 2050, y lo que determinábamos era, con esos cambios, qué tan grave iban a ser, digamos, los excesos o los déficits de agua en el futuro. Entonces, básicamente eso, digamos, era lo que les quería contar, y pues yo creo que es un tema bastante nuevo que tenemos que avanzar todavía muchísimo en este tipo de análisis, y esto simplemente, yo creo que PENUMA también lo tiene muy claro, es
un primer ejercicio muy importante que era necesario hacer, que es necesario discutir con los tomadores de decisiones para ver hacia dónde tenemos que avanzar, dónde tenemos que mejorar y dónde tenemos que poner más énfasis desde las diferentes necesidades. Obviamente, si nos preguntan a los investigadores vamos a tener que desarrollar mejores herramientas, mejor información, pero ese es uno de los caminos en los cuales hay que avanzar. Los políticos necesitan otras cosas, los productores necesitan otras cosas, entonces digamos que hay que avanzar en todos los caminos. Bueno, de nuevo gracias y ahora voy a parar la presentación y voy a pasarle la pelotica aquí a Jacinto, me imagino. Jacinto, ya te pasé el control sobre el webinar. Hola, Jacinto. ¿Quién me tiene la bonita? ¿Me oyen ahí? Es que estoy hablando de Sonia. No sé si José me puedas pasar la bolita a Sonia. Es que Ah, hubo problema con mi... ¿A Sonia? Ok. José tuvo que salir, entonces yo le estoy colaborando a José. Mi nombre es Larry. Sí, Así, Larry, a Sonia, por favor. a Sonia, ok. Bueno, espero que ahí me oigan. Estaba hablando desde mi computadora, pero no estaba funcionando. Entonces, no hemos recibido preguntas aún. Vamos a esperar un par de minutos. En caso de que alguien tenga alguna pregunta, favor de hacerla a todos, seleccionando en el chat to everyone, para que todos la puedan ver y anotando a quién va dirigida, ya sea a mí, Jacinto, o a César, o a Heimar. O si es un comentario general, pues también lo pueden hacer. Entonces, damos un par de minutos para ver si alguien quiere participar y si no, ya pasamos a las conclusiones y al cierre. Jacinto, ya te di la bolita. Ok, tenemos aquí una pregunta de Rafael García. Va dirigida a César, porque es quien presentó esta ecuación. Entonces dice, ¿de dónde conseguir información sobre la ecuación exponencial segmentada y cómo aplicarla? Entonces, César, te voy a pasar la palabra. Bueno, intentemos a ver si nada más te quitas el mute y hablas, y creo que con eso ya vas a poder contestar. La manera más fácil para acceder a esa información, y creo que la que va a permitir un acceso gradual, es directamente entrar a Google y entonces buscar por ecuación exponencial segmentada,
Y en Wikipedia hay una descripción bastante sencilla e introductoria a los conceptos básicos, y luego a partir de ahí puede ir accediendo a otras informaciones adicionales. Bueno, creo que esa es la vía como para poder conocer un poco más al respecto. Luego, obviamente, también ya una aplicación concreta lo pueden ver en el documento que en nuestro caso se ha elaborado, en el informe técnico donde se describe su uso. Entonces, creo que esa es una manera de acceder a información sobre el asunto. Muchas gracias, César. Aquí tenemos otra pregunta. Es de Ana María Lobo Guerrero. Y es para ti, César. ¿Qué tan larga es la serie histórica para estimar la relación entre rendimientos y clima? Y si se hizo algún análisis de calidad de los datos, ¿qué modelo de clima utilizar? Entonces, César, tienes la palabra. Aquí hay varias preguntas, entonces voy a seguir en el orden de su formulación. Primero, en cuanto a la longitud de la serie histórica. La verdad es que no se tiene mucha posibilidad de influir sobre el asunto. Se utiliza la histórica que está disponible. En nuestro caso particular, tenemos serie desde el inicio de los hasta la fecha. Entonces, es el periodo de tiempo con el cual hemos estado trabajando. Y por esta misma serie histórica en cada uno de las diferentes unidades de análisis. Entonces, lo que tenemos es un panel con al menos 20 años, 20 observaciones, por decirlo así. Eso en cuanto a la longitud de la serie histórica. Por otro lado, sabemos que cuanto mayor sea la longitud de la serie, tanto mejor, pero como dije, se utiliza lo que está disponible, y en nuestro caso particular son aproximadamente unas 20 observaciones por cada unidad de análisis la que está disponible. En cuanto a si se hizo algún análisis de calidad de los datos, nosotros utilizamos datos oficiales en todos los casos, y hemos hecho el supuesto también, así como ustedes han visto, una larga serie de supuestos de carácter técnico. Este supuesto, que no lo he mencionado, pero que ahora lo menciono, es el hecho de que los datos oficiales son correctos. No hemos entrado ya a hacer cuestión de la calidad de la información oficial. En cuanto a al qué modelo de clima utilizamos, en realidad, en cuanto al modelo de clima, es el aspecto del análisis en el cual hemos tenido menor influencia, porque nosotros directamente utilizamos las salidas de modelos climáticos que ya directamente nos han entregado, y lo que hemos hecho es básicamente un downscaling particular nada más para determinadas áreas que estábamos analizando. Entonces, en cuanto al modelo, es ya el modelo del INPE, de investigación de pesquisas espaciales del Brasil, que es de donde hemos obtenido la información que hemos utilizado en cuanto al modelo climático. Muchas gracias, César. Ana María, si quieres, después te puedo poner en contacto con Max, quien fue el que realizó la parte de análisis y modelo climático, entonces para que tengan mayor información al respecto. Aquí hay otra pregunta también de Ana María, y es tanto para César como para Heimar. Si quieres, empezamos por Heimar para darle la oportunidad. Y la pregunta es, ¿qué ventajas y desventajas tiene la modelación que cada uno utilizó? Entonces, Heimar, si quieres empezar brevemente, y después le tocaría a César. Tenemos que cerrar a más tardar a las 12, así es que si tiene alguna pregunta, hacerla ahora y tratar de ser lo más concretos en la respuesta a lo posible. Gracias. Gracias, Jacinto. O sea, una respuesta concreta es
que si hablamos del modelo, digamos, con el cual hicimos la mayoría de las modelaciones, que fue CoCrop, las ventajas es que es un modelo muy sencillo, es un modelo gratis, libre, que cualquiera lo puede bajar, que los insumos que necesita están libres en internet, que están disponibles. La única limitante, digamos, era el tema de clima, y creo que ya con la página que les mostraba ahí de CCAPS, ahí se puede resolver. Entonces es un modelo con muchas ventajas en cuanto a su manejo. Sin embargo, las desventajas son enormes en el sentido que hay muchas variables que no están siendo consideradas en el modelo y que son súper, digamos, claves en el tema de productividad de los cultivos. Por ejemplo, el suelo no está siendo considerado. Lo otro es que lo voy a unir un poquito a la pregunta de Ivona, y es que, por ejemplo, ese modelo no puede analizar eventos extremos, o sea, solo puede analizar cambios promedios en el largo plazo, qué implicaciones tienen sobre la actitud del cultivo con solo dos variables, que es temperatura y precipitación. Sin embargo, también les decía que la gama de modelos es amplia. O sea, no quiere decir que es el único modelo que existe. O sea, dentro de la gama de modelos se pueden ir a modelos mucho más complejos que utilicen ya suelo, la fisiología de la planta, día a día, el tema de clima, eventos extremos se pueden considerar muy fácilmente, sin problema también. Pero las ventajas, digamos, todas las ventajas tan buenas de ese modelo, pues tiene su contrapeso, que son las desventajas, y es que necesitas ya muy buena información, que generalmente no está disponible, pues en muchos casos no está disponible. Necesitas ya licencia de uso, necesitas gente experta en diferentes disciplinas que te estén ayudando a alimentar el modelo y interpretarlo. Entonces, digamos que es lo que les decía, es una gama de opciones y uno trata de escoger la que mejor se acomode a las condiciones. Y ya para cerrar la respuesta, quería adicionar una cosa que es muy importante: siempre tener el contexto del modelo que está usando y lo que está haciendo uno. Entonces, en este caso, como nosotros estamos usando el CoCrop, que es un modelo muy sencillo, nosotros yo lo insistí muchísimo en esto en Panamá. Yo creo que Penuma lo entiende muy bien, y es que con ese tipo de análisis uno no puede llegar a pretender formular cosas detalladas en sitios particulares, porque pues obviamente la complejidad ya del sitio es mucho mayor. Pero sí, y creo que estuvimos de acuerdo en eso, no solo con Penuma, sino con todas las personas de las instituciones gubernamentales que en un momento nos visitaron y estuvimos, digamos, detenidamente viendo los resultados con ellos, es que sí es una muy útil herramienta para, por lo menos, priorizar algunos sitios donde las condiciones pueden estar muy complicadas en términos, digamos, de impacto del cambio climático y en términos de importancia económica y social de los cultivos. O sea, es útil, pero tiene, digamos, cierta limitación en su uso. Gracias. Muchas gracias, Gemar. Supongo que ya con esta participación abordaste la pregunta de Ivonne, o quieres simplemente acotarla un poco más para que ya después darle la palabra a César y que hable sobre su modelación. No, yo solamente la respuesta que le quería dar, Ivonne, es que el modelo de CoCrop, que trabaja con valores promedios, ese no te va a servir para hacer modelaciones de eventos extremos, solo te va a servir para ver qué va a pasar en el largo plazo con el cultivo en sí. Si ya quieres trabajar con eventos extremos, ya tienes que utilizar otra serie de modelos que utilizan ya muchísima más información a nivel diario, pero que son un poco más complejos, pero lo puedes hacer, simplemente que las herramientas son diferentes. Gracias, Gemar. Sí, el tema de eventos extremos es bastante complejo en el análisis, sobre todo cuando entran
huracanes y demás. Bueno, entonces le pasamos la palabra a César para que hable un poco sobre las ventajas y desventajas del modelo que utilizaron. Bien, ventajas, como había ya mencionado durante la presentación, la ventaja, o al menos lo que consideramos como ventaja del enfoque que hemos adoptado, es el hecho de que se tiene un número mínimo de parámetros, pero ese número mínimo de parámetros es suficiente para cumplir con las condiciones que habíamos establecido y que de hecho les había mostrado también previamente. Entonces, se tienen lo que los estadísticos llaman una cantidad mínima y suficiente de parámetros para cumplir con el requerimiento que se había establecido. Y otra condición adicional es que cada uno de los parámetros que son estimados resulta interpretable, es decir, uno sabe cada parámetro del modelo qué significa y tiene una interpretación en términos ya sea de la fisiología o del comportamiento del rubro particular que se está analizando en determinadas condiciones climáticas o de suelo. Entonces, esas características tienen como ventaja. La desventaja es el hecho de que es un modelo que hay que estimarlo, entonces requiere un trabajo adicional de estimación. Por el otro lado, también desde el punto de vista de la presentación de los resultados, como es un modelo que no es, bueno, si bien se usa en estadística y es conocido, no hemos inventado el modelo como tal, al menos en esta aplicación particular es una innovación y entonces uno tiene que estar explicando y dando mucho más explicaciones que un modelo de uso estándar y general que está siendo aplicado en muchos lugares. Entonces, esa desventaja, digamos, del trabajo adicional es el que le vemos como desventaja principal. En cuanto a su capacidad de manejar eventos extremos, depende de cómo uno lo llegue a definir. Y por eventos extremos se entiende niveles altos o bajos de precipitación o de temperatura. Entonces, en el caso particular del modelo que hemos estado utilizando, sí lo llega a considerar. Ahora, si por ello se entiende, por ejemplo, granizos o tormentas, en este caso no se lo considera. Eso es todo. Muchas gracias, César. Bueno, si no hay otra pregunta, voy a hacer una, no de conclusión, sino al menos algo que yo tomé de estas presentaciones. Se me hace muy interesante que aunque el PNUMA está marcando o delimitando un marco metodológico, cada equipo está abordándolo de una manera particular con respecto a sus necesidades. Se me hizo muy relevante como en particular en los Andes están utilizando un modelo establecido, mientras que en el Chaco trataron de idearse a través de distintas ecuaciones o diferentes modelos que ellos crearon para simular lo que estaba representándose en cuanto al clima y las tendencias en producción. Entonces yo creo que eso es un gran aprendizaje de cómo no hay una receta como tal, sino hay pasos a seguir y dependiendo de la disponibilidad de información, de la calidad de los datos, del contexto local en que se está haciendo el estudio, es que se hacen las adecuaciones necesarias para obtener los resultados. Yo creo que si pudiera tener una aportación, creo que sería esa mi conclusión, que es verdaderamente interesante cómo cada equipo ha ido abordando y sorteando cada uno de los obstáculos que se le han presentado. Y todo bajo un contexto de tiempo y recursos financieros limitados. Bueno, yo lo dejaría ahí, ya hemos sobrepasado el tiempo destinado para esta actividad. Agradezco mucho la participación de Heimar por parte del CIAT y de César
por parte del Instituto de Desarrollo. Es un gusto haberlos tenido, haber escuchado sus presentaciones. Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de participar con nosotros. Es una herramienta que estamos intentando utilizar más y más cada vez, y es parte de lo que se está haciendo en cada una de las comunidades de práctica. Aquí les vamos a pasar un link en donde pueden, en caso de que tengan preguntas adicionales, ponerlas en el foro de una de las comunidades de práctica. Y también, si quieren visitar la página de Regata, bienvenidos para que puedan ahí enterarse de nuevas informaciones, de nuevos eventos y de lo que está sucediendo en las diferentes comunidades. Entonces, les dejamos ahí los links para que puedan acceder, y estamos a la orden, Jacinto Buenfil y Sonia Pérez, para cualquier duda que tengan o comentario, o para entablar conversaciones al respecto de estos análisis. Muchas gracias y pues esperamos verlos nuevamente.